Bien, en este cuadro vemos lo que estuvimos hablando, que es la actividad del científico, investigar. La fase uno es el planteamiento del objeto de investigación. Eh, Ustedes léanlo más detenidamente, yo se los voy a describir. La contextualización del problema de investigación, dentro de qué contexto, dentro dónde está inserto el problema de investigación, la definición conceptual del problema, formulación de una o varias preguntas sobre el objeto, el marco teórico, o sea, la revisión bibliográfica, dentro de qué está, dentro de qué teorías está inserto el problema, y la revisión de todo lo que se investigó antes, la definición de variables, la concreción de los aspectos de la realidad de investigar, las variables que son dependientes, las variables eh, que son independientes, de acuerdo a la observación o la experimentación, qué tipo de variable es directa o indirecta, hipótesis de investigación, relaciones entre variables, cómo se relaciona la luz del sol con la penetración en un lago y los organismos que viven a determinadas alturas. La variable es la luz solar, la otra variable son los organismos. Unos viven sobre la superficie del lago, otros debajo, otros más abajo y otros en un tercer estrato. Debe ser consistente, compatible y comprobable. La hipótesis de investigación no debe ser algo, una conjetura demasiado este, fuera de nuestro alcance cognitivo. Tiene que ser medianamente eh, corroborable, que tengamos los instrumentos para corroborar. Los objetivos de investigación. ¿Qué queremos conocer del objeto de estudio? Fundamentalmente eso es clave. Nuestras metas, objetivos generales y objetivos específicos. Siempre hay un objetivo general, por ejemplo, conocer los hábitos de una etnia, los hábitos sociales respecto a la comida de una etnia y los objetivos específicos, cómo realizan sus comidas, técnicas de cocción, eh, conocer las técnicas de cocción, conocer cómo realizan sus comidas, conocer cómo se reúnen para este, realizar una, este, una comida en conjunto, en comunidad. La teoría y práctica empírica de la ciencia. Como les dije, alumnos, yo siempre me estoy guiando por el libro de Klimovsky en esta unidad. Objetos y entidades empíricas versus objetos y entidades teóricas. Tenemos objetos que son observables, ¿sí?, mediante instrumentos, observación directa, que son los empíricos, y los objetos y entidades teóricas, que son las herramientas que construimos para comprender esas entidades empíricas, como los objetos y entidades teóricas dentro de la teoría de la relatividad y la teoría de la gravitación. Los objetos directos se ofrecen directamente a la experiencia. No exigen ninguna mediatización de instrumentos o teorías para tomar conocimientos de ellos, como el uso de un cromatógrafo, que es un aparato utilizado en química analítica, que se utiliza para conocer la cantidad de plomo en fluidos, o sea, de un metal pesado, por ejemplo, o en la atmósfera. Uno introduce una muestra en una parte del aparato, pasa por el circuito del aparato, que es como un flexible en forma de espiral,
y da una proporción de partes por 100.000 o partes por millón de eso. Hay una escala donde se dice que es peligroso o no peligroso. También se hace para conocer la proporción de cualquier otro elemento en un fluido, sea aire o sea líquido. Para conocer estas entidades se procede indirectamente y se justifican las creencias en ellas y su modo de conocerlas: los átomos, el inconsciente, los genes, la estructura del lenguaje, la cultura. De todos estos objetos indirectos, por ejemplo el inconsciente, vemos sus expresiones, pero no vemos el inconsciente. El lenguaje, conocemos el habla, la versión auditiva del lenguaje o la escritura, pero el lenguaje en sí no lo conocemos. Lo mismo de la cultura. Conocemos objetos culturales, pero la cultura no la podemos restringir a tiempo y espacio. Los átomos, que quiere decir indivisible en griego, han sido divididos en subpartículas desde 1901 más o menos 25 veces, calculo. Y cada vez se encuentran partículas más pequeñas. Entonces, podemos saber que estamos compuestos por átomos. Podemos ver un átomo de oro, que es el átomo más grande con un microscopio, pero no podemos observarlos directamente. La ausencia de objetualidad. Entidades multicomplejas y polifactoriales. Ciencias ambientales, que es mi especialidad, la filosofía de las ciencias ambientales. El ambiente, entre comillas, es una entidad metadisciplinaria o metacientífica, inabordable por un solo tipo de análisis científico. En las evaluaciones de impacto ambiental, para saber si un proyecto impacta sobre el ambiente, son abordadas por diversas ciencias, tanto ciencias básicas, física, química, biología, sociología, psicología, antropología, por supuesto, y ciencias aplicadas, como la ingeniería, las ciencias de la informática y cualquier otro tipo de ciencia que aporte una visión particular sobre el ambiente. La geografía, bueno, esta es una ciencia básica, cada una posee una visión sobre lo que es el ambiente. Y esto es la ausencia de la objetualidad, porque al ser tal complejo, no es un objeto en sí como estamos acostumbrados a ver, sino es un objeto que excede nuestra capacidad cognitiva y demanda un análisis instrumental muy complejo. Está formada por objetos directos, perceptibles directamente como pesos y balanzas. Es lo más simple, es lo que le decía, la observación directa. Yo peso, balanceo, calculo la cantidad de hidrógeno en el agua, el pH, famoso pH, o en la sangre, es el objeto directo. La zona teórica son los objetos indirectos, son inobservables como campos eléctricos, partículas elementales, lo que yo le hablaba, un neutrino que se encuentra en las minas de oro, es una partícula que no tiene ni masa ni carga, no es ni un electrón,
son inobservables directamente. Los campos eléctricos, esto es más, o los campos magnéticos, cuando enfrentan dos imanes, saben que se atraen o se repelen, pero no pueden visualizar el campo magnético. Fíjense la complejidad de la observación. Dato: cuando un objeto, entidad o situación en la base empírica es conocida. El dato es información. La ausencia de información, que vaya a hacer una investigación arqueológica y no encuentre en un sector geográfico ese asentamiento arqueológico, es un dato. En la ciencia no hay ni fracaso ni triunfo. Los datos son datos. Ese dato que yo aporto, que en teoría socialmente me ven como que fracasé, no encontré el sitio arqueológico, aporta a otro que va a investigar a que no vaya a ese sitio. O sea, acá no hay exitismo en la ciencia. Es un serio cuestionamiento al premio Nobel, porque no hay éxito en la ciencia. El científico va avanzando en la medida en que ve la literatura antecedente de la ciencia y no pierde tiempo siguiendo caminos de exploración cognitiva que fueron estériles. Entonces, su éxito también depende del fracaso, entre comillas, de otros científicos. La observación es simplemente la captación de un objeto, como dije, directa o indirecta. Experimento, cuando la observación puede ser provocada. Hay ciencias como la química y la física, también la biología y la bioquímica, que pueden realizar estudios experimentales, pueden aislar variables, pueden generar su campo de observación, pueden recortar el campo de observación y llevarlo a un laboratorio, como lo vemos ahora con todos los experimentos del virus COVID. Pero otras solamente pueden observar, como la astronomía, no puede recrear un eclipse. La sociología y la antropología no pueden recrear un fenómeno social. Entonces, a esto me refiero siempre con la diversidad del método científico, que más adelante lo veremos. Punto de datos que son aún indubitables para los filósofos, por ejemplo, la concepción de mente o psiquis en la psiquiatría y en la psicología. Siempre se parten de conceptos indubitables. Si dudo continuamente de todo, no tengo cimientos para construir mi base cognitiva de comprensión. Entonces, es buena la duda, pero en cierta medida. No dudar de todo. Si dudo de la existencia de mi mente, no puedo conocer. Entonces eso lo doy por indubitable. Hay dudas, como la existencia de vida extraterrestre, que ya están cayendo en lo absurdo. Antes se consideraba indubitable, pero acá estamos entrando en una zona de transición. Con el descubrimiento de exoplanetas, que cada vez es más por la NASA, se está viendo que pensar que somos los únicos habitantes del universo es una creencia irracional, aunque hace 90 años o más se consideraba indubitable. Epistemológica. A partir de datos de la base empírica se formulan suposiciones que involucran entidades teóricas para justificar nuestras creencias y explicar regularidades de los fenómenos observados. La base empírica epistemológica, fundamentalmente como teoría del conocimiento, busca descubrir regularidades y a partir de esas regularidades elaborar entidades teóricas, como el tema de los campos magnéticos y los campos eléctricos.
Un campo eléctrico hace funcionar el motor del auto, pero yo no lo veo. ¿Sí? Sé que existe por los efectos que produce, pero no lo veo, no lo puedo captar directamente. Lo puedo corroborar a través de instrumentos o de que el auto funcione. Base empírica metodológica. Se aceptan sin cuestionamiento una serie de teorías presupuestas que se utilizan en la investigación. Se infieren conocimientos que son considerados como datos. Por ejemplo, observación de una célula por microscopio. Se aceptan las leyes de la óptica y la concepción y creencia en un microscopio. Van Leeuwenhoek, el holandés que descubre el microscopio poniendo dos lentes dentro de un tubo, observando a un dioptometrista que era el óptico del siglo XVII, tenía una creencia previa acerca de la existencia de un microcosmos, de que existían entidades no visibles, o sea, objetos indirectos. Y ahí ve el panal la celda de un panal, porque se puso a observar un panal de abejas, y denomina el objeto indirecto célula, que no se aprecia a simple vista. Y hasta el día de hoy lo seguimos denominando así, como átomo, que quiere decir indivisible. Es un objeto indirecto, pero subsiste hasta el día de hoy. Percibo una mancha a través del ocular. Sí, solo sí existe un objeto mucho más pequeño, pero isomórfico con el objetivo. A, sí, solo sí B. Esto está traducido a idioma lógico, a la nomenclatura de las ciencias formales. Si yo traduzco esto que estaba diciendo ahí, el formato es A, sí y solo sí, que se representan con los 3 puntos que habrán visto en álgebra en el secundario, B. Relaciones observacionales. El observador ingenuo, ¿qué dice? El Sol gira alrededor de la Tierra. Si yo soy un individuo amnésico, me despierto, ¿qué voy a decir apenas veo transcurre el día? El Sol gira alrededor de mí, porque eso es lo que estoy observando en forma directa. Los instrumentos y teorías, ¿qué es lo que permiten? Entonces, unidos, intervenir y representar, como les decía. Cambios cognitivos en la representación e intervención en el mundo. O sea, las correcciones cognitivas que les estaba comentando. Si no, continúo creyendo que el Sol gira alrededor de la Tierra. Pero mi predisposición natural a la investigación, que es una predisposición natural dentro de la cultura, nuestras costumbres, investigar, la investigación científica es un recorte de esa habilidad natural que poseemos, me lleva a realizar sucesivas correcciones cognitivas de mis observaciones. Por supuesto, de ahí que no haya una verdad absoluta y que todo ese lenguaje de verdades absolutas, fundamentos de fe, son para la religión, no para la ciencia. La ciencia a mí me emancipa de ser un individuo manejado por otro, donde dice, me impone verdades absolutas. O como se decía antes, gnoseologías absolutas. Con la ciencia yo tengo la capacidad de descubrir por mí mismo lo que considero entre comillas verdad, porque es un concepto cultural. Me sirve en el saber cotidiano, no me sirve en el saber científico. En la corroboración de las observaciones. El libro de que estoy aludiendo, después se lo puedo pasar, es Representar e Intervenir, tópicos introductorios
en la filosofía de la ciencia natural. Este libro tiene un nexo que se llama Estudios Antropológicos. El nexo entre representar e intervenir. Tiene una primera parte que es representar y una segunda parte que es intervenir. La primera parte trata acerca de lo que diría Klimovsky, los objetos indirectos, y la segunda parte acerca de los objetos directos, pero a través de la construcción de instrumentos. Representar e intervenir. Es una interacción dialéctica entre teorización. Disculpen, quedó mal la unidad. Es la unidad 1. Seguimos en la unidad 1. Es la interacción dialéctica entre la teorización y experimentación, entre representación e intervención en el mundo. No existe teoría desligada de la empiria, o sea, del saber observable directo y viceversa. Hacking afirma que existe una interacción dialéctica entre estos dos momentos de generación del conocimiento. ¿A qué se refiere con interacción dialéctica? No preexiste la representación a la intervención. Es una figura helicoidal interminable que no termina nunca. Entonces, ni tiene comienzo ni tiene fin. No podemos decir, simplemente podemos afirmar, estoy en la fase de representación, estoy en la fase de intervención. Pero una no preexiste a otra. A eso se refiere con la dialéctica. Y la interacción entre las dos va cambiando la interpretación y la representación. Y la representación va cambiando la forma de intervenir. El descubrimiento del mundo microscópico, intervenir en el mundo microscópico, cambió la representación que se tenía del cosmos. En ese momento dijeron, existe un cosmos que es profundo, no visible. El fin del apriorismo, representar e intervenir, continuamos en la unidad 1, quedó un error antiguo, no es la unidad 2. Es el fin del apriorismo epistemológico de la teoría o experimentación. O sea, no hay concepciones a priori, anteriores. No existe un primer momento teórico experimental. Todo es parte de un interminable ciclo cognitivo que no puede establecerse su comienzo o final. Ambos momentos son co-constitucionales de la elaboración del conocimiento. No pueden haber uno sin otro. Son dos caras de una misma moneda. Sin una representación no hay una intervención y viceversa. Es parte del devenir cognitivo del conocimiento en general, acotado del conocimiento científico.